Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos uno de esos vídeos del Hoy Recordamos, donde hablamos de algunas películas que han pasado muchos años, que hemos visto todos en su momento y que por alguna razón hay que volver a recordar. En este caso, The Omen, La Profecía, película clásica de 1976 que, como sabéis, este abril va a salir una precuela llamada The First Omen, así que creíamos que era encarecido pues hablar otra vez de la película del 76 que hacía tantos años que no veíamos. Pero tantísimos años, tanto que es que básicamente yo no me acordaba de nada. ¡No digas eso! ¡Síncope! ¿Cómo no te acordabas de La Profecía? ¿No la veías una vez al mes? ¿No te has leído los cómics? Deténganme y llevarme presa, pero no es de esas películas que he ido viendo a lo largo de los años y que he mantenido presente en mi memoria. No porque no me gustara, porque la verdad que tenía la sensación de que esta era una de esas películas clásicas como El Exorcista que sí que siempre me habían convencido y que me habían gustado, pero por cosas que simplemente pues trae la vida y no sabes, pues hacía muchísimos años que no veía. Lo mismo me ocurre, yo también había visto La Profecía en su momento. Sé que es una película que me gustó mucho, a diferencia de cuando era pequeño El Exorcista, e incluso tengo buen recuerdo del remake de 2006 al alquilarlo en el videoclub. También se ha dicho que tampoco lo recuerdo en absoluto. Yo ni siquiera tengo claro que ese remake lo haya visto, porque he visto algunas imágenes contigo y tal de los actores y del niño sobre todo, que quizás es el personaje más icónico, y no me viene ningún recuerdo a la memoria. Sin embargo, obviamente, con la clásica de 1976 sí que me venían imágenes a la cabeza. Aclarar que este tipo de vídeos, cuando hablamos de los clásicos, no va a ser ni un análisis técnico, ni un análisis de cómo cambió el cine este tipo de películas. Simplemente es hablaros de cómo ha sido volver a ver La Profecía desde la visión de dos espectadores promedio. Vamos, que esto no va a ser un vídeo informativo donde vamos a hablar de curiosidades, porque hay muchísima información alrededor de esta película y también muchísimos vídeos que hablan sobre esto, así que os invito, si os interesa eso y ese es el contenido que buscáis, a que vayáis a verlo. Aquí simplemente vais a encontrar a dos personas hablando de cómo se ve ahora en 2024 esta película y si realmente tiene sentido que hagan, en este caso, una precuela. Voy a empezar diciendo algo que quizá es polémico, y es que creo que The Omen, dentro de todas esas películas clásicas de los 70 que todo el mundo debe recordar, ya sea The Wicker Man, ya sea El Exorcista, ya sea Alien, ya sea cualquiera de estas, The Omen creo que es la que más difícil me resultaría recomendarle a alguien que no ha visto nunca películas de esos años. Y no porque la película haya envejecido mal, en absoluto, no porque la película me parezca buena, en absoluto, sino porque creo que sí que es muy hija de su época. Tanto la forma de actuar los personajes, como la historia que nos cuentan, como la forma de ir avanzando, hora 51 de duración que tiene. Tiene la esencia setentera, pero no creo que se diferencie tanto de la esencia setentera de otras que has mencionado, o otras sí, exitosas o que actualmente son consideradas películas de terror de culto que se estrenaron en esa época. Tengo la misma sensación al ver esta con respecto a las actuaciones, a la forma de rodar, a la cámara, a la música, exactamente igual que la que tuve en El Exorcista. Quiero decir que distingo perfectamente que esta película es de esa época. En cambio, a mí sí que es verdad que me da la sensación que El Exorcista tiene un ritmo más dinámico, más adaptado a los tiempos de ahora que lo que tiene The Omen. Lo que es indiscutible es que empezando la película, ya en los créditos nos presentan la maravillosa e increíble banda sonora que tiene esta película. Me río yo de Tubular Bells. ¡Ay, cerra el orto! ¡Cerra el orto! ¡Cerra el orto! Las cosas como son, Tubular Bells también es un musicote, viva Mike Oldfield. Y me ha encandilado a lo largo de toda la película, y no solamente al inicio, pero es muy importante que esa presentación de créditos con esa imagen tan icónica, roja y negra, esa combinación de colores tan acertada y esa melodía tenebrosa directamente te estén apuntando desde ya hacia el terror. Sin duda, esta es una película dirigida y hecha para el terror. Me gusta que la película empiece directa al grano. Nos encontramos en Roma el 6 de junio a las 6 de la mañana. El nacimiento de un niño muerto. Niño muerto que por el contexto de la época parece que solo han informado al padre de ello, pero como la buena atención de AliExpress, la iglesia tiene soluciones para ti. Te damos otro niño que parece que no tiene dueño.
Parece que no tiene dueño porque casualmente la madre que acaba de darle a luz ha fallecido. Parece que de alguna forma se han intercambiado y el destino pues ha juntado sus caminos para que hagan la terrible y cuestionable propuesta de que intercambien a esos niños. Y así la madre jamás se entere de que su niño verdadero ha muerto. Unas triquiñuelas de esas a los que en la época y no tan a la antigua se tenían costumbre. Ya recordáis un poco, los que seáis de aquí, el caso de la monja Sor María, que básicamente hacía lo que le daba la gana y daba a los niños en adopción a una madre o a otra. El caso es que nuestra familia protagonista se va a casa con un bebé que no es suyo, pero como si fuera suyo. Y este niño, por supuesto, será Demian. Una vez nos presenten más a esta familia, sabremos que el padre de familia al parecer es alguien importante, que le ha salido un trabajo de embajador en Londres. Nada, le ha salido un trabajo, pues como aquí le sale un trabajo de carpintero. Si bien es cierto que nos van mostrando momentos familiares donde podemos ver cosas turbias pero en realidad normales de un niño de esa edad, pero la cosa se vuelve mucho más turbia en su 5º aniversario. Un 5º cumpleaños por todo lo alto, porque a estas alturas ya nos hemos dado cuenta que esta familia, aparte de que él es embajador en Londres, tiene una vida muy acomodada y pertenecen a clase alta, una característica que por lo que sea es verdad que ha trascendido con el paso de los años, que es la necesaria, es el ambiente necesario para que el anticristo se asiente y tome vida y poder de alguna forma, sobre todo si está dirigido a la clase política. Es algo que además en la película se menciona. Parece que el anticristo es un clasista, no se va con el pequeño vendedor del kiosco que vende tabaco y chicles a los niños, no, se va con los ricachones que tienen mansión. Buenas. Hola, buen ¿Tiene día. abierto? Tengo abierto. El orto tiene abierto. Pero la puta madre. El caso es que en esa fiesta de cumpleaños de Demian pues vemos un poquito de todo, pero la secuencia ya nos da a entender por la forma en la que está rodada, a pesar de la luminosidad y de la luz, de los colores y la felicidad, que algo malo va a pasar. Hay carruseles, hay fotografías, hay muchos niños riendo, parques infantiles, tartas de cumpleaños y por supuesto soplar las velas, pero aún así se siente que se masca la tragedia. En este contexto conoceremos a personajes un poco secundarios que van a ser importantes a lo largo de la historia, como por ejemplo ese fotógrafo que se parece a los Beatles. Y también Y también a la niñera, que parece que tiene mucha más cercanía y confianza con Demian que su propia madre. Holly, la nana, esta niñera, se percatará de un Rottweiler que está en esa fiesta. Un Rottweiler que tengo que decir que realmente pocas veces lo he visto representado cuando se habla de la profecía. Yo no recordaba ni siquiera el Rottweiler con tanto protagonismo que tiene en esta película. Mucho, pero mucho simbolismo tiene aquí, mucha presencia. Incluso está protagonizando alguno de los pósters de la película y yo tampoco recordaba la importancia de esa presencia del perro. Este perro parece que de alguna forma hipnotizará a nuestra nana Holly y llevará a cabo una de las escenas más turbias que se puede ver en un cumpleaños de unos niños, ya que mientras se encuentra en el carrusel, esta nana empezará a gritar: ¡Demian! ¡Demian! ¡Mírame qué voy a hacer! Y vemos cómo se tirará desde el balcón ahorcándose delante de todos los niños y los invitados a la fiesta. Una escena dantesca y que a nivel de efectos, estando en Bravo. 1976, exacto, bravo, bravo, bravo. Al menos la forma en la que está montada, en la que está disimulado todo, la verdad es que genera bastante impacto a día de hoy y por supuesto muchísimo más para la época, porque se siente ese corte abrupto de escena justo cuando coincide con la caída y el tirón de esa soga en el cuello donde se siente que muere este personaje. Y a partir de aquí, silencio y simplemente enfocando las caras de niños y padres que estaban presentes en la escena. Además de Demian saludando al Rottweiler. Esto me gusta porque sí que es cierto que a día de hoy, 2024, todos sabemos de qué va la profecía, ha habido remakes, sabemos todo, pero en 1976 sí que es cierto que, a ver, el título de la película, la premisa y el principio ya te da a entender, pero es verdad que esa actitud de niño malo, un crío de 5 años que lo único que está haciendo es saludar a un perro después de lo que ha ocurrido, da un tono muy tétrico que tengo que aplaudir por la forma en la que está hecha esta cinta. Es a lo que nos referíamos antes, de que esa esencia de terror se mastica desde el principio y constantemente a lo largo de toda la peli. En este momento la película nos presenta un nuevo personaje, el padre Brennan, el cual quiere advertir al padre de familia sobre el niño que adoptó cuando era un bebé. Parece que este sacerdote sabe mucho más de lo que debería, sabe el secreto de que Demian realmente no es el hijo de estos diplomáticos. Y además parece que sabe muchísimo más porque será el personaje encargado de contarnos tanto a nosotros como el cabeza de familia toda la historia alrededor del anticristo y la dichosa profecía. Un personaje que además, por cierto, me ha encantado un poco su lore interno y que quizás en secuelas de la profecía se desvela un poquito más, pero que aquí no se indaga para mi gusto lo suficiente. Y es que este padre Brennan tiene también la marca 666, que
que le identifica como el propio anticristo. Una marca que Rotten nos ha dibujado en la pizarra y que también, por supuesto, tendrá futura relación con Demian. Marca que me ha dejado en terribles dudas. ¿Por qué este padre tiene la marca del diablo? Es algo que no explican durante la película, aunque sí que explican que él fue testigo del nacimiento del niño muerto del protagonista. Además, también conoció a la madre de Demian, lo que me da a entender a mí que este padre Brennan es el padre real de Demian. ¡Qué aventurado ha sido y qué osado eso, Rotten! La caja de comentarios se va a llenar de respuestas. Por favor, hacerlo. De verdad que lo siento si la película lo explica y yo no lo entendí, pero de verdad que es lo que entiendo por la forma en la que tiene de explicarlo en este momento. Hay un detalle también con respecto a este personaje, y es que siempre está cerca de la iglesia o cercano a la iglesia, o que incluso vive en un apartamento donde puede ver desde su ventana la iglesia, como dando a entender que es muy importante que ese señor esté cerca de una iglesia para que esté de alguna forma controlado, protegido, algo que curiosamente ocurre todo lo contrario con Demian, quien para nada se puede acercar a una iglesia, porque llegamos también en la película a la famosa escena donde el niño tiene que ir a una especie de boda y directamente ataca arañando y golpeando a su madre en el coche. Una escena que para mi gusto también ha estado pues muy bien montada. La verdad que Demian me representa a mí cuando era un niño, y si mis padres están viendo este vídeo, por favor, mamá, papá, dejad un comentario si es verdad que yo me ponía exactamente igual cuando me acercaba a una iglesia. Rotten, rápate el pelo y busquemos tu señal del 666. La muerte del padre Brennan, tengo que decir que ha sido una de las mejores muertes que he visto en toda la película, que sí que hemos visto que al parecer Jeepers Creepers Reborn se basó en esta muerte para hacer una de las mejores escenas de aquella película, pero es cierto que para ser del 76, la forma que tiene de morir este cura, cómo muere empalado y en esa escena tan dantesca, ha sido de los mejores efectos que he visto. ¿Y cómo se masca esa escena? ¿Cómo se va construyendo poco a poco con esa tormenta que parece que le persigue cuando por fin ha revelado la verdad, ha revelado algo que no podía decirle a nadie y que él sabe que entonces va a llegar a su destino, que va a ser la muerte? Sabe que el propio Satanás va a acabar con él porque ya no es digno ni es su discípulo. Ha traicionado a su amo y tiene que ser castigado de la peor forma posible y además de la más cruel, justo antes de poder entrar a una iglesia. Malditas puertas que todas estaban cerradas. Pero a nivel de efectos tengo que decir lo mismo que Rotten. Ha sido una escena tremenda, sí. Maravillosa, y que además me ha tenido en tensión todo el rato porque no sabía muy bien exactamente cómo iba a caer ese palo de hierro y iba a matar a ese protagonista. Pero sabíamos que esto iba a ocurrir gracias al periodista que parece un Beatle que hemos comentado al principio. Un periodista que a raíz de las fotos que ha ido haciendo a muchas de las personas que aparecen en esta película se puede vaticinar qué muerte van a tener. Esto se utilizó luego en Destino Final 3 de muy mala manera, pero donde de verdad que crea mucha tensión. En este padre Brennan, como de C5P podíamos ver como una mancha negra todo el rato le atravesaba el cuello. Y por ejemplo la fotografía de la niñera en la fiesta de cumpleaños lo que tenía era como una soga alrededor del cuello. La película va avanzando, como hemos dicho, con ese aire un poquito turbio, siniestro, sobre todo alrededor del niño y de la familia. Introducirán un nuevo personaje, una nueva niñera o una nueva encargada de cuidar a Demian, de prácticamente ser su madre, o al menos esa es la sensación que me ha dado a mí. Quizás en la época y sobre todo para la clase social en la que se mueven los protagonistas de la peli, pues esto era prácticamente una costumbre, ¿no? Que las madres no tuvieran que encargarse de la crianza ni de la educación de sus niños, sino que pagaran a otras terceras personas que se encargasen de ello. El caso es que esta niñera es también realmente turbia, tiene una mirada realmente malvada que no inspira confianza, pero por lo que sea, a nuestra familia protagonista le encanta para su hijo, así que rápidamente la contratan y se quedará como interina. Decir que en la reunión que ha tenido este embajador con el padre Brennan, él le ha advertido que en algún momento tendrá que matar a su hijo, pero que la única forma de hacerlo es visitar un lugar donde habrá un hombre que será el que le enseñará cómo hacerlo. Obviamente al embajador no le hará ninguna gracia ni entenderá por qué alguien le está diciendo que mate a su hijo, aunque tenga ciertas rarezas, como por ejemplo que nunca se ha enfermado. El hecho de que nunca se haya enfermado sí que es verdad que le hará dudar de ciertas cosas que están ocurriendo a su alrededor con su hijo. Y no solamente al embajador, sino también a la mujer del embajador, que a estas alturas ya sospecha mucho y tiene una sensación muy extraña e incluso de desconfianza y miedo hacia su propio hijo. Ese detalle también me ha gustado mucho, ¿no? Que Demian nunca ha tenido un resfriado, nunca ha tenido tos, nunca ha tenido fiebre, algo que los niños sí o sí tienen que tener para desarrollar su sistema inmune, y que es algo totalmente normal, incluso bueno, y que este niño jamás ha padecido, y que se sumará a todos esos pequeños detalles que harán que los padres empiecen a tener poco a poco un mayor rechazo hacia su propio hijo. Como por ejemplo esa visita al centro de animales que tiene la madre con Demian, donde las jirafas, los mandriles y todos los animales detectarán algo en ese niño.
Una escena que sí que es cierto que ha envejecido más rara, el hecho de hacer esos zooms, cómo se ponen con los animales. Creo que Cujo dentro de un coche y con animales alrededor supo traer el terror un poquito mejor, aunque ya sé que Cujo es toda la película. Pero esa escena también le hace pensar a la madre que con su hijo está pasando algo extraño. Es verdad, a mí también me ha recordado mucho la escena de los mandriles atacando el coche. A Cujo también me he acordado de esa película y por supuesto pues es inigualable, inimitable, y aquí pues es verdad que se siente un poquito más envejecida, un poquito más cutrona. Aún así no se siente un bajón en la película y continúas como espectador pues pendiente de todo. Llega un momento de la película que incluso esa madre está tan mal que ya le dice a su marido que quiere que le busque un psiquiatra, que quiere ir al médico porque se siente loca o se siente enferma o inestable, porque tiene pensamientos malos sobre su propio hijo y que incluso le confiesa que le tiene miedo. Motivo que se sumará para que esta madre se aleje aún más del cuidado de su hijo y sin embargo nuestra nani, nuestra niñera, tenga una relación poco a poco mucho más cercana y controladora sobre Demian, que parece que se entienden muy bien sin ni siquiera hablar, porque esa es otra. Demian prácticamente no ha pronunciado ni una palabra ni pronunciará en toda la película. Creo que dice una frase. Es importante ese psiquiatra, sobre todo con el embajador, porque cuando tenga la reunión con él le contará cómo su mujer parece que siente el rechazo hacia su hijo como si ni siquiera fuera suyo. Quiero recordaros que la madre no sabe que el marido cuando nació dio el cambiazo de los bebés, porque el que era de ella había muerto en el parto, y que esto era un niño que le habían regalado a él y él hizo pasar por el hijo de ella. Entonces que ese psiquiatra le cuenta al embajador que ella siente ese rechazo, además de todo lo que el padre Brennan ya le había contado respecto a su mujer, todavía hará más sospechar de que Demian tiene algo oscuro. Lo que ya estará fuera de sospechas la siguiente acción de Demian, que será directamente un intento de asesinato. Un intento de asesinato hacia su madre, que si bien la escena, la verdad, a mí me ha gustado mucho, que si bien ella está limpiando como una planta y Demian, como quien no quiere la cosa, va con su triciclo, choca contra la banqueta y ella cae de esa barandilla del primer piso, los efectos, la verdad, que han envejecido y son muy ridículos. Poco a poco, la verdad es que el resultado final, esa caída, es muy cutre. Mucho. Se siente muy mal la profundidad. El personaje de la madre se da la vuelta en un giro, la verdad, inhumano, prácticamente súper artificial. Pero la escena en sí, como tensión, está muy bien construida. Sobre todo Sí, eso sí. por la manera en la que empieza. Porque si recuerdas, Rotten es el momento donde Demian está con su niñera, está con su triciclo, dando vueltas en esa alfombra, haciendo un ruido bastante repetitivo e Sí. incluso desasosegante. Y de alguna forma, pues ese niño es controlado, manipulado o compagina su mente con esa niñera de alguna forma para que su instinto malvado de anticristo le lleve directamente mirando al suelo a atropellar y tirar a su madre por esa barandilla. Es algo que se entiende que a Demian le nace de dentro. De alguna forma ha sido traído a este mundo precisamente para eso. Una vez la madre esté hospitalizada porque no ha muerto en esta caída, sí que le confesará a su marido que ya sabe que Demian la ha intentado matar. Además de que ha perdido al bebé que ella estaba esperando. Este tema del bebé nuevo que ella estaba esperando es interesante porque la película tratará el tema del aborto, tratará el tema de que ella no quiere tener un segundo hijo, pero claro, nuestro embajador sí que quiere tener un hijo propio, pero se supone que Demian ya era hijo suyo propio. Y crea una situación curiosa que simplemente me gusta que lo traten en 1976. A mí lo que me gusta que traten es el tema hospitalario en 1976 porque Joder. siempre me provoca unas cuantas risas. No porque no sea realista, probablemente para la época en ese momento pues tendrá bastante sentido, pero a mí me resulta visualmente muy curioso. Esa sondita que lleva por la nariz la madre a modo de oxígeno, pero que es una sonda nasogástrica, y sobre todo la forma de colocar ese brazo, ese húmero fracturado que prácticamente está en volantas ahí en la cama. Una forma de inmovilizar las fracturas pues que ahora mismo me choca bastante. Para acabar con este personaje de la madre, la defenestrarán por segunda vez. Esta mujer tiene que morir sí o sí en una caída. Vaya hostia, vaya escena de hostia se pega esta mujer por la ventana contra una ambulancia. Rompe el techo de la ambulancia, cae dentro y rompe prácticamente todo el aparataje y muere entre terribles sufrimientos, se entiende por la expresión de su cara. Yo la verdad que no esperaba que mataran a este personaje y a los 50 minutos de película. Dura 1 hora 50 y a los 50 minutos nos la matan. La verdad que me sorprendió, yo no sabía qué querían hacer y el protagonismo se lo queda absolutamente el marido con el periodista. Pero tan absolutamente que incluso Demian pasa a un segundo plano. Toma más protagonismo esa nani que el propio Demian, que prácticamente ya no aparecerá mucho a lo largo de la película. ¿No? Pero me gusta esta segunda mitad de película para desenlazar absolutamente todo. Es como una especie de cambio de trama, de cambio de personaje,
personajes, de cambio de historia o de seguir otro camino y otro hilo conductor, que resulta bastante arriesgado para la película, pero que para mi gusto le favorece bastante. Quizás esto para algunos sea un detalle que la haga un poquito más lenta o que haga que la película sea más pesada. A mí, sin embargo, me ha dado como un poquito de vida. Esta vez seguiremos al periodista y al embajador que viajarán a Roma, al lugar donde adoptaron a Demian, que al parecer después de ese día de la adopción hubo un incendio que mató prácticamente a todo el mundo allí, excepto al padre que le dio el niño a nuestro embajador. Padre que sí que quedó catatónico, que quedó con media cara deformada y quemada, y que ahora mismo está recluido en un monasterio a las afueras. Siguiendo varias pistas y simplemente tirando del hilo y de pequeños detalles, pues llegarán hasta ese monasterio para hablar con ese cura y que les dé realmente la información de qué pasa con Demian. La información que les dará este cura les llevará a un cementerio donde está enterrada la madre real de Demian y el hijo que murió del embajador, el hijo real. Lo interesante de ese cementerio será cuando destape las tumbas, porque en la tumba donde debería estar la madre de Demian hay el cadáver de un Rottweiler. Y a partir de aquí se creará una de las escenas para mí más tensas y más chulas de toda la película, a pesar de que reconozco que no es la que está mejor hecha. Pero me ha gustado mucho toda esa especie de secta, toda esa especie de poder que tienen los perros y todo el protagonismo, como hemos dicho al principio, que tiene el Rottweiler en esta película, como si realmente fuera la representación y el símbolo de la bestia. Y aquí me ha hecho recordar un pequeño detalle al principio de la película, donde este sacerdote que lleva a cabo la adopción, entre comillas, de Demian hacia el embajador, nos dice que la madre verdadera de Demian ha muerto y que era una y ahí acaba la frase, como dando a entender que era una chamana, que había alguna especie de ritual, de magia negra o de brujería alrededor de todo esto para que esta profecía se llevara a cabo. Además, al desenterrar la tumba de su hijo muerto, descubre que tiene un agujero en la cabeza. Por lo tanto, su hijo no murió en el parto, fue asesinado en el parto para que después le dieran en adopción a Demian y continuar así la profecía. Vamos, que todo estaba orquestado desde el principio, sí. y probablemente ese bebé asesinado simplemente fuese el sacrificio para el ritual. El tema de los perros que comenta Síncope, los 3 Rottweiler que están en el cementerio, aquí quiero que me corrijáis los que entendáis un poco, los que tengáis algo de teología, que conozcáis este tema o que conozcáis un poquito mejor la mitología. Yo entiendo que los 3 Rottweiler siempre he entendido que es el cancerbero, el guardián del infierno, pero creo que eso forma parte más de la mitología griega. Pero al final, como la mitología católica, cristiana, la romana y la griega, todo al final fue cogiendo unos de otros. No sé si esa representación de los 3 Rottweiler se refiere a cancerbero o es que la mitología católica también tiene parte de Rottweilers o perros guardianes dentro de su lore. Eso, por favor, dejármelo en los comentarios porque no tengo ni pajolera idea. Algo que me parece interesante también es que sean una figura de 3, ¿no? Que sean 3 Rottweiler en representación, todo lo contrario, por supuesto, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso creo que lo nombran en la película, sí. Le ponen otro nombre, Satán, el apóstol, no sé cuántos, pero vamos dando a entender que el propio Satán también tiene sus 3 figuras representativas, en este caso representadas por los Rottweiler. Tiene esta película esos pequeños detalles, ese lore interno teológico, histórico, incluso cultural, que la verdad es que me fascina mucho. La película tiene un montón de detalles. Ya os digo que no nos vamos a parar a hablar de ellos porque ni los conocemos ni este es el vídeo para ellos. Esto es un vídeo simplemente recordando The Omen, como hemos dicho desde el principio, porque incluso cuando van a la habitación del padre Brennan descubrirán que tiene 47 Cristos. Y esto lo digo porque el periodista lo recalca. Hay 47 Cristos, los he contado. No sabemos qué significa, lo que sí que en esa habitación hay algo muy relevante que ocurrirá ahora en la película, y es que el periodista también se vio a sí mismo en una fotografía siendo decapitado. Decapitación que una vez más me ha recordado a Destino Final. De verdad que cada vez pienso más que Destino Final basó muchas escenas, que no muertes, ya que las muertes son todas de los premios Darwin, pero que la forma de llevar esas muertes las basaron en The Omen, porque la forma que tiene de morir este periodista es muy interesante. Como un señor se baja de un camión, quita el freno de mano sin querer, el camión va cayendo de una colina, se desprende un espejo y lo decapita, todo muy casual, todo como un plan de la muerte. Tal cual, todo como un propio Destino Final. Fantástico. Y que además a mí me recuerda en concreto a una de las muertes de Destino Final, que es la del niño del dentista. Es verdad, el cristal. Exacto. Es distinta, como dices, sí. Pero por lo que sea, se siente ese presentimiento que comparten ambas historias, y que yo también me ha puesto un brazo a que Destino Final bebió mucho de la esencia de la profecía, al menos en ese aspecto. Recordar que este periodista fotógrafo muere porque va a recoger la bolsa con dagas que ya le han dado al embajador para que mate a su propio hijo. Así que ahora sí, nuestro embajador solo volverá a su casa para comprobar por última vez y buscar la prueba de que realmente su no hijo, Demian,
es el anticristo, así que buscará la marca que le hace falta para realmente verificar y poder atreverse a matarle. Concretamente le dan 12 dagas. Matará el cuerpo, debe apuñalar a ese niño para matarlo, y las otras 11 matarán el alma, matarán, digamos, el espíritu. 12 dagas como las que mataron a César. ¿Qué es lo que os digo? Hay mucha mitología aquí, entonces no sé hasta qué punto es relación con los 12 puñales que mataron a César, con los 12 puñales que tienen que matar al anticristo. Son muchísimos detalles que la verdad no me he parado a buscar, pero me parece más interesante que me lo contéis vosotros. Si son cosas que yo me estoy inventando o son cosas que realmente tienen sentido. Volviendo a esa búsqueda de la marca, por supuesto, el padre la encontrará. Le cortará el pelo a su hijo y allí estará la marca del 666, igual que tenía el sacerdote del principio, y que es la marca que identifica al futuro anticristo que vendrá pues a apoderarse de la tierra y acabar con todos los hombres y los seres humanos que la habitan. Pero antes de poder apuñalar a Demian, primero tendrá la pelea con la Nani, una pelea de a ver quién alarga el brazo y encuentra más objetos para apuñalar al otro. Obviamente nuestro padre protagonista, nuestro embajador, ganará esa pelea y se llevará a Demian hacia la iglesia para apuñalarlo ante el altar de Dios. De toda esta parte de persecución de gato y ratón entre la Nani, el padre, el perro, porque recordar que había también un Rottweiler también de guardián de la puerta en la habitación del propio Demian, que la Nani había dejado entrar. Lo que más me ha gustado ha sido toda la parte del protagonismo del perro, no solo porque no le pasa absolutamente nada, sino porque la verdad que está muy bien montado, mucho mejor montado toda esta secuencia del embajador con el perro que del embajador con la Nani. Ya os digo que queda un poquito ridículo y para mí quizás sea lo que más risa o cutre me ha parecido de todo. Una vez lleguemos a esa iglesia, obviamente el padre, aunque va a apuñalar a Demian, y de verdad me creo que lo iba a hacer, no es fácil, es un niño y es su hijo, así que mientras va a apuñalarlo llegará la policía, se lo impedirá acabando con él. ¿Cómo acaba esta escena? ¿Cómo es cortada justo cuando el embajador parece que va a clavarle a Demian el puñal? Pero nosotros no vemos nada y simplemente vemos el fogonazo de ese disparo de la policía, dejando toda la imagen un poco en blanco y pasando directamente a una escena en el final de la película donde nos revelarán absolutamente todo, qué es lo que ha pasado con Demian y con su padre. Algo curioso que me he fijado en esta escena es que realmente no me da la sensación de que hay un doble de Demian, así como en otras escenas sí que he visto que había un muñeco, por ejemplo cuando el padre le coge un poco de malas maneras para meterlo en el coche y llevarlo a la iglesia, sí que se ve que es un muñeco vestido con la ropa de Demian, pero que no es Demian. Sin embargo, en toda esta secuencia de la iglesia sí que me ha parecido que era el niño actor. Es muy difícil trabajar con niños y en esa época quizás era un tema un poquito delicado, e incluso me atrevo a decir que quizás en su momento esta escena tuvo algún tipo de polémica. El caso es que por lo que sea todo esto me ha llamado mucho la atención. Pero la última escena será en ese entierro, en ese cementerio donde está enterrando al embajador y su mujer, y donde parecer a Demian lo ha adoptado el primer ministro británico. ¿Por qué? Picos patatas. Sí que es verdad que ahí me ha faltado un poco de conveniencia de que como soy el anticristo puedo hacer que me adopte quien quiera. Dan a entender a lo largo de la película que la familia del embajador protagonista tiene bastante relación con ese otro embajador, yo creo que era estadounidense, no lo recuerdo muy bien, pero con ese gobernador, el alto cargo, realmente el más poderoso de todos. Sí. Como que sí que esos dos matrimonios tenían buena relación, entonces sí que me cuadra de forma indirecta y sin necesidad de tener que decirme la película nada, que Demian se haya quedado con esa familia. Una vez más, con una familia de clase alta, adinerada y relacionada con la política para que el anticristo pues lleve a cabo su misión. Eso sí, maravillosa la escena donde Demian rompe la cuarta pared, nos mira a cámara, nos mira al espectador, igual que hizo después Haneke en la película de Funny Games. Alta referencia en Funny Games a esa escena. Y fin, y así acabará The Omen. De verdad que es una gran película, una película que ha envejecido maravillosamente bien, una película que le voy a poner un 9,9, porque sí que es cierto. Sí, porque a mí The Omen me gusta, pero sí que es cierto que, como digo, no me ha causado el efecto que me causó The Wicker Man, que la vi por primera vez. No me ha causado el efecto que me causó El Exorcista, que si bien no me gustó cuando la vi en su momento, esta vez sí que me ha causado muchas sensaciones muy buenas. The Omen me ha gustado y ya. O sea, me gusta, puedo valorar la película que es de culto de su momento. Tengo ganas de ver la nueva película, pero es verdad que no me ha causado un efecto tan transgresor como me han causado otras. Hombre, a mí a nivel de efecto transgresor de la época yo le doy todos los méritos al Exorcista. 10.000. No, digo que yo le doy todos los méritos al Exorcista, sí. No a esta. A mí esta me ha gustado un poquito menos que el Exorcista, está bien, pero sí que es verdad que me ha gustado bastante más que The Wicker Man. The Wicker Man la veo otro tipo de película, algo un poquito más de nicho, por decirlo de alguna forma, o quizás contextualizado en otro tipo de ambiente. Esas ambientaciones religiosas, teológicas, de Dios contra Satán.
del apocalipsis, de la llegada del ejército de las tinieblas, a mí la verdad es que me gustan bastante y suelen gustarme toda la temática un poco sobrenatural. Siempre me compran más esas temáticas que otras, y sobre todo en películas clásicas. Así que para mí también ha sido muy satisfactorio volver a ver La Profecía. Para mi gusto le voy a poner un 9,5, tampoco voy a llegar al 10, por eso mismo un poco lo que estoy comentando, porque creo que hay otras del momento que sí que llegan a ese 10, incluso a un 100 o a un 1000. Si tuviera que ver otra vez o alguna película de estas, volvería a ver El Exorcista. Es una película para mi gusto con mucha mayor calidad, mucho más pensada, con una narrativa y cinematografía mucho más transgresora para el momento, pero esta desde luego es muy digna. Así que ya sabéis, pronto sale The First Omen, que de verdad, repito, después de ver otra vez La Profecía original, más ganas tengo de ver qué van a hacer con la nueva película, más ganas, más he entendido el tráiler, cosa que mucha gente suele decir, no, si ves la original el tráiler no te va a gustar, todo lo contrario, ahora me gusta más el tráiler de la nueva película después de ver otra vez la original. Creo que va a tratar sobre esa monja del principio de la película que le da el bebé a nuestro embajador y toda esa historia tras la madre, la chamana y toda esa historia. Así que a ver cómo lo montan. Es como que va a ser el origen del Omen de 1976, al menos esa es la sensación que me da a mí. Y de verdad que tengo muy buen pálpito con esta precuela que van a hacer este año de The Omen. Me da muy buena sensación, no solamente por la protagonista, que esa actriz me encanta, sino también un poco por la presentación de las imágenes, la ambientación sonora tan turbia, tan oscura, tan siniestra, por el póster que han presentado, muy parecido también al de la original. Y lo he compartido un poco en redes sociales, seguirme en Twitter, y veo que la gente, pues la verdad que tiene poca expectativa, incluso un poco de miedo a que esta precuela decepcione y no sea lo que esperen. Seré igual de las pocas que de verdad está ilusionada con este nuevo estreno que en principio nos llegará en abril. Como siempre habrá que esperar un poquito a que se estrene, verla y entonces opinar y valorar con criterio. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti 5P. ¿Cómo se mete, Roten? Y nos vemos en la siguiente. Alagur.